Si vamos a la diapositiva 12, que era justamente la última en que me encontraba, acá lo que hemos visto es algunas medidas que creemos que van a ayudar a una mejor gestión y al mismo tiempo a que los gobiernos regionales y locales tengan la facilidad de desarrollar sus funciones y labores con sus ciudadanos. Entonces, estamos indicando, ¿no?, poniendo como plazo hasta el 29 de junio para que los fondos Sierra Azul de Seguridad Ciudadana, fondos de agua y saneamiento, transfieran sus recursos principalmente a los gobiernos regionales y locales. Es decir, van a contar con los recursos con anticipación, ¿de acuerdo? Y lo mismo estamos haciendo con el Fondo de Estímulo de Desempeño, que le estamos dando el plazo al 30 de noviembre por razones logísticas fundamentalmente, pero también adelantando la medida. Y luego también entendiendo, ¿no?, que tenemos que buscar que cada una de las instituciones, pues, cumpla sus funciones, no se vean detenidas por algunas rigideces que puede tener el decreto de urgencia. Como les comentaba, hay que tener mucho cuidado en no cortar músculo, ¿no? O sea, que menos ir a la grasa, pero no al músculo, porque el músculo ya implicaría que las funciones básicas o críticas no se desarrollen adecuadamente, pues les hemos dado un espacio para que puedan asignar adecuadamente los recursos en los rubros de austeridad señaladas. Pero acá es un tema muy importante, ¿no? Lo que quiero dejar muy claro. Esto va a ser la manera como cada pliego, Presidenta, reordene, ¿no?, o sus gastos no críticos, ¿de acuerdo?, que ya los hemos especificado, y si quieren, para simplemente recordarlos, pues lo podemos poner en la diapositiva número 9, por favor. Que son eventos y celebraciones, comisiones de servicio, libros, diarios y revistas, talleres, promoción, imagen institucional, seminarios, publicidad y difusión, ¿de acuerdo? La decisión o la manera como cada sector haga el tema, lo vamos a ver todos, lo va a ver todo el Congreso, lo va a ver todo el país. O sea, tienen un compromiso de cumplir claramente lo estipulado en el decreto de urgencia. Yo simplemente señalar que el día de hoy yo he firmado una resolución ministerial de mi ministerio donde aparece con detalle cómo el Ministerio de Economía va a cumplir con esta normativa. Entonces ustedes, señores congresistas, Presidenta, van a poder observar si estamos siguiendo este espíritu de la norma de realmente reducir estos gastos que no ayudan a que el Estado funcione de manera eficiente y que no ayudan a hacer esa reasignación que queremos hacer hacia gasto de capital. Entonces, similar resolución ministerial, dando detalle, ¿no?, tienen que esperar que presenten el resto de sectores, y creo que en su momento cada uno de los sectores pues podrá, ¿no?, hacer su presentación y comentar cualquier particularidad que, Presidenta, que el Congreso en su momento pues determine, ¿no? Entonces, y eso, si vamos a la última slide, simplemente es para decirles muchas gracias por atenderme y quedo, Presidenta, atento a las preguntas que esta mesa pues tenga consideración realizar. Muchísimas gracias. Bien, agradeciendo la presentación del señor Ministro de Economía, quien ha sustentado el decreto de urgencia 005-2018, que establece medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico. Siendo así, colegas congresistas, luego de la intervención vamos a conceder el uso de la palabra a los colegas congresistas de acuerdo a la anotación como vienen solicitando su intervención. También le damos la bienvenida al congresista Gilmer Trujillo. Siendo así, le cedemos el uso de la palabra a la congresista Alejandra Aramayo. Presidenta, buenos días. Saludar a los colegas congresistas, al ministro, viceministra y funcionarios que nos acompañan del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo primero quiero destacar la voluntad política de dar este decreto de urgencia. Más allá de los temas técnicos, creo que la nueva administración de este periodo de gobierno tenía que deslindarse de los desórdenes de la primera etapa de esta gestión que no deberían quedar en el olvido. Y quizás ahí quiero enfocarme. Este decreto de urgencia tiene pues considerandos que básicamente son formales. Pero haría bastante bien, señora Presidenta, que se haga una auditoría de gestión y financiera que ha originado este decreto de urgencia. ¿Por qué se da? ¿En qué marco
del manejo de la economía nacional es que es necesario se den normas de austeridad que dice en el objeto tiene que generar eficiencia en el gasto público, atenuar y modular el crecimiento del gasto corriente. Es importante tener esa información y hasta el momento no la tenemos, señor ministro, a través de la presidencia. Del informe que usted nos ha hecho hoy respecto a este decreto de urgencia, se tiene todavía información que afecta nuestra sensibilidad de cara a la pobreza, a la anemia que hay en el país, como el tema de los 1.500 millones en temas de consultoría. Sigue siendo un monto extremadamente alto. ¿Qué le decimos a los pueblos pobres y extremos pobres que tienen 1.500 millones en consultorías? Presidenta, esto no puede seguir así. Vamos a tener la necesidad en el Congreso de la República que reglamentar y modificar, no sé si la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público o la nueva Ley de Presupuesto, y hay que poner vallas al tema de las consultorías, requisitos mínimos exigibles, en qué se dan las consultorías, quiénes acceden a las consultorías, quiénes monitorean el efecto de las consultorías. Porque finalmente no pueden seguir siendo anillados y anillados inservibles que le quitan la posibilidad a los pobres de dejar de serlo. Entonces el tema de las consultorías tiene que revisarse necesariamente. Ahora, yo exhortaría a través suyo, señora presidenta, al ministro, de que sincere esta información. Porque por un lado tenemos las consultorías, por otro lado tenemos los CAS y por otro lado los servicios profesionales. Entonces es como un archipiélago. Creo que eso debería sincerarse y tenerlo en una sola presentación. Estos montos fluctuantes, volátiles, poco útiles, hay que ordenarlos. Ahora, quisiera por favor que se revise el artículo 7, numeral 7.6, que dice, ¿no?, los recursos que transfieren a favor de la reserva de contingencia por aplicación del numeral 7.1 del precedente artículo no pueden ser asignados hasta un 80% a ninguna entidad durante el año fiscal 2018. ¿Por qué ese porcentaje en el literal en el numeral 7.6 del artículo 7? ¿Por qué el 80%? Que nos explique cuál es la razón, por favor, presidente, el señor ministro. Ahora, entiendo yo, señora presidenta, que el marco de este decreto es generar caja para que se pueda dinamizar la economía y podamos crecer. Pero, señora presidenta, yo quisiera que nos informe en este estadio el ministro de Economía respecto a los litigios con contribuyentes que deben 8.400 millones a la SUNAT. El día de ayer, un diario ha informado, el diario Gestión, para respetar la fuente, en la página 21, respecto a la disputa de las principales deudas tributarias y no tributarias, el litigio que asciende a 8.900 millones. ¿Ustedes imaginan qué haríamos con 8.900 millones de recursos directamente recaudados o recuperados? Aquí lo que me preocupa es que, según informa el diario Gestión, es que muchos de estos procesos judiciales se perderían y estaríamos en condiciones de ganar solamente el 20% de estos montos en cuestión. O sea, no es posible de que el Estado tenga los peores abogados en la defensa de sus causas. Entonces es importante que el procurador, que entiendo yo es alguien de su confianza, represente los intereses del Estado y nos diga cómo es que podemos ganar estos procesos judiciales para recaudar más. Me preocupa también la relación, como lo comenté en el tema del Pleno, cómo reactivar, hacer estas mesas de trabajo con los gobiernos subnacionales. Usted ha dicho hoy que le interesa que los gobiernos regionales sean eficientes, casi terminando su participación, pero también los gobiernos regionales deberían ser parte de las políticas de austeridad. El Ministerio de Economía y Finanzas no puede claudicar a ser el ente rector en materia económica nacional. ¿Cuántos millones manejan los gobiernos subnacionales por auditoría, por consultoría, señor ministro? Yo sé de algunos gobiernos regionales privilegiados en la era PPK que tenían harto dinero para consultorías y pretendían comprar líneas editoriales de algunos medios.
Ahí hay que incidir también, no solamente promover, sino hay que también proteger la caja fiscal. ¿Cuál es la política en tema de mancomunidades? Yo sé, por ejemplo, que la Mancomunidad Regional de los Andes y otras que quieren generar inversión a nivel subnacional ha formulado varios pedidos en la era del Premier Zavala y los anteriores ministros de Economía. ¿Cómo se va a trabajar el tema de mancomunidades para dinamizar finalmente la economía? Básicamente esa es mi intervención. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rosas. También, perdón, si me permite, le damos la bienvenida a la congresista Carla Schaefer, que hace bastante tiempo nos está acompañando. Puede continuar, congresista Rosas. Presidenta, buenos días, colegas congresistas. Por su intermedio, señora Presidenta, saludar al ministro de Economía, a los viceministros, y qué buena la ocasión para poder conversar con el ministro de Economía. En la página 2 de su presentación, ministro, nos muestra el cuadro de cómo los gastos corrientes han ido creciendo y siempre ha ido en crecimiento. Desde luego, como hemos ido incrementando permanentemente los presupuestos, también tenían que crecer algunos otros rubros, pero en el periodo, en la primera etapa del gobierno, de este gobierno, o sea, en la etapa que le corresponde al presidente Pedro Pablo Kuczynski, crece en 10 puntos porcentuales este crecimiento. O sea, estamos hablando del año 2016-2017 comparado con el 2015. ¿Cuál es la proporcionalidad que se está queriendo cuando se quiere recuperar con estos ahorros o con este decreto de urgencia que quiere reducir gastos? ¿Cuál es la proporcionalidad que hay cuando hablamos de un monto aproximado de 1.798 entre los gastos que se han hecho en esta etapa y lo que se quiere reducir, señor ministro? Por cuanto yo creo que las medidas de eficiencia, si bien se va a ir a reducir gastos corrientes, estos gastos corrientes, estos ahorros, ¿hacia qué va a estar dirigido? O sea, ¿ahorramos para qué? ¿Hacia dónde orientamos? ¿Para qué generamos caja? O sea, es la pregunta y habría que determinar cuáles son. Y creo que si en este momento estamos haciendo este tipo de, no sé si es ahorro, simplemente es una reducción de gasto, tendría que estar dirigido para estos dos servicios que están desatendidos y de la peor forma, que son educación y salud, ese poco. Y creo que es importante hablar de la SUNAT. La colega anterior se referenció a 8.000 millones, pero en realidad son 16.000 millones lo que adeudan a la SUNAT entre las empresas grandes y creo que lo que hay que hacer eficiente es el cobro, más que todo, porque comparado los 16.000 millones con los 1.800 millones es poco o casi nada. Entonces habría que poner énfasis precisamente en el cobro y hacer eficiente la SUNAT para que cobre a los grandes y que no solamente sea eficiente cuando cobra a los pequeños, y que ese encaje sirva precisamente para los propósitos de reactivar la economía, para los propósitos de mejorar las condiciones de vida que tenemos en este momento y básicamente en las cuestiones de salud y educación. Y bueno, y la otra es cómo se está viendo también en esta cuestión de cobros, recaudos, deudas, también cómo se está viendo con respecto a las exoneraciones tributarias que hay a grandes empresas. Creo que es importante tomar en cuenta esto, de tal modo que este encaje venga de todos los rubros, no solamente de cortar gastos, de reducir gastos, sino también de afectar, de hacer eficiente estos cobros que tiene la SUNAT, señor ministro. Me quedaría ahí, señor ministro.
Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Para expresar dos preocupaciones en torno al decreto de urgencia. Primero, el inciso 2.2 del artículo segundo del decreto de urgencia señala que los recursos de la reducción del gasto son transferidos a la reserva de contingencia. Y a lo que se refiere al artículo 44 de la ley 28411, que es la ley general del sistema de presupuesto que aprobamos en este Congreso. Pero mi preocupación es que, si bien es cierto, se intenta generar recursos, ese fondo de contingencia en el punto 12, en el artículo 12.1, los saldos de los recursos financieros, los saldos de los recursos, perdón, es el artículo 11, se gasta solamente, en el 7.6, se gasta solamente hasta un 80% de los gastos. No entiendo qué sentido tiene recoger fondos para no invertirlos, o sea, y asignar solamente el 20%. Señor ministro, la preocupación, ayer hemos tenido marchas en Piura por el tema de los agricultores, no se ha rehabilitado, no estoy hablando de reconstrucción, sino de rehabilitación, ni siquiera los canales para que la gente pueda recuperar sus tierras. Si no son capaces de instalar 500 metros lineales de tubo en San Juan en Lágrimas de Curumuy, ¿cómo pensamos hacer la reconstrucción? Y más con este tipo de medidas, porque si se amplía la emergencia, el Ministerio de Agricultura podría comprar los tubos para atender a estos pobladores. Pero con estas medidas, que en el fondo aparentemente son para beneficiar a los pobres, al final no beneficia más que la caja, porque es dinero que va a ir a ser guardado a la caja fiscal o al fondo de contingencia, donde ya nadie los puede coger, no, nadie los puede utilizar. Por eso esa situación sí nos preocupa más cuando hemos tenido huelga de paperos, tenemos problemas con el arroz, tenemos problemas en estos momentos con las rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba, que ayer han hecho una marcha muy grande por toda la ciudad, no solamente pidiendo reconstrucción, sino que también se vea el tema de los bonos, me pide de los bonos agrarios que quedaron pendientes, y sin embargo seguimos guardando plata en la caja. Señora presidenta, me solicita una interrupción a congresista Scheffer. Congresista Scheffer, tiene la palabra. Sí, gracias, congresista Espinosa. Para sumar a lo dicho, bueno, saludar al ministro y al viceministro y la viceministra y el equipo que lo acompaña. Efectivamente, o sea, yo a veces entiendo que ustedes ven el aspecto económico, monetario, ¿no? Tenemos un déficit fiscal que no lo teníamos hace 14, 15 años, usted lo debe conocer perfectamente. Pero algo muy claro ha dicho la congresista Espinosa. Nosotros necesitamos reactivar esas economías. Ayer ha sido un paro gigantesco, casi más de un año tocando puertas. Muchas de las veces el MEF es el que ha paralizado esta rehabilitación de los sistemas de riego de las 6 juntas de regantes de Piura. Y tan solo, como a ustedes les gustan los números, la parte económica, me hubiera gustado que le pregunten al jefe de SUNAT, el señor Acosta, en Piura, una persona sumamente profesional y que se refleja en cifras, en indicadores. La recaudación en el 2016 en mi región Piura fue de más de 1.300 millones. ¿Qué pasó en el 2017? Cayó a menos de 800 millones por la indiferencia e inacción de poder rehabilitar las pequeñas y medianas economías. Porque sí tuvimos tiempo, Piura dejó de llover el 15 de abril y comenzó a llover a finales de enero. O sea, son 2 meses casi y 20 días. Y no se hizo nada. Nada, aquí hemos venido con las juntas de regantes, con la congresista Espinosa, con todos los congresistas de Piura a tocar las puertas y al final decían, no, el MEF dice que no tiene plata, que sí hace que no sé qué, o sea, que la división de inversión pública lo observó, o sea, ¿para qué sirve el sector?
¿Sabe cuánto me ha proyectado por esta inacción nuevamente? Si me permite, para concluir, congresista Espinosa, a través de usted, el señor Acosta, si así seguimos, guardando con la caja en la caja, en vez de darle que ellos comiencen a generar, la proyección para este año Piura va a ser de 900 millones la recaudación. Menos del 40%, que le interese, vea esas cifras. Gracias, congresista Espinosa, gracias, presidente. Gracias. Congresista, puede continuar, congresista Marisol. Precisamente me sumo a esta preocupación como el tema de la SUNAC. Hemos reducido nuestra recaudación en Piura a menos del 40%, pero lo más grave es que para hacer la devolución, la recomendación que hace la SUNAC de Piura es los principales contribuyentes váyanse a Lima. O sea, ¿cómo podemos hablar de descentralización, de crecimiento en las regiones si la propia SUNAC hace este tipo de recomendación, que en realidad nos preocupa? Pero volviendo al tema de los agricultores en el 2.2, señor ministro, si queremos ahorrar, perfecto, hay que ahorrar, pero ¿ahorrar para qué? ¿Y para quién? O sea, ahorramos para los mismos técnicos que estén mirando las cifras en la caja fiscal, o necesitamos o invertimos en agricultores, que es urgente en el tema de bonos, lo que significa canales, acueductos, revestimiento de canales, para que ellos puedan recuperar su vida después del fenómeno del niño costero, en toda la costa, desde Tumbes hasta Ancas. La otra preocupación es el tema de salud. No se han comprado medicinas en Junín, en Loreto, en Guarochirí, en San Mateo de Anchora, en Matucana. No hay naproxeno, ibuprofeno, paracetamol, dexametasona o loratidina, que son los medicamentos básicos. Hay un informe también de la Defensoría del Pueblo en esa línea. Y yo me pregunto, ¿acaso no tenemos dónde invertir? Porque si realmente queremos ser eficientes, sí, ahorremos, pero ese ahorro que vaya en beneficio de la población. Esta es la preocupación que le traslado, señor ministro. Yo sé que no es que esto viene de la anterior gestión o de hace 2 años, pero creo que sí hay que tomar el asunto, porque quien ha elaborado esta propuesta, y ya está publicada, de decreto de urgencia, definitivamente no tiene ni la más mínima visión de que no se trata de ahorrar para meterlo en un fondo de contingencia donde vas a usar solo el 20%, mientras todos los peruanos seguimos mirando no solo la pobreza, sino que no hay recursos. La típica respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas: no hay recursos, no hay recursos. Nunca hay recursos para educación, para salud, para colegios, pero sí hay recursos para obras grandes tipo Odebrecht. Esas salen rapidito, con un decreto especial y aprobado por todos. Creo que, señor ministro, ahora que usted está asumiendo las riendas, ojalá que le dejen trabajar, porque es la tónica que manejan estos técnicos, ayude realmente a mirar la realidad de la población peruana. Y el otro punto, uno era los fondos de contingencia y los recursos agrarios en el 2.2, y mi otra preocupación es en el artículo 12. Igual, la misma tónica. Se crean fondos especiales para ayudar, diferentes fondos. No nos dicen qué tipo de fondos aquí, en el 12.1. Se crean esos fondos porque a veces en los presupuestos no hay cómo atender. Por ejemplo, un fondo creado fue Sierra Azul, un fondo creado fue en la época, en el 2012, Plan Esperanza, para ayudar a los enfermos de cáncer. Pero ahora me preocupa que estos saldos de los recursos financieros conformados de fondos o de depósitos creados por norma legal expresa, que a la fecha de vigencia del presente decreto de urgencia no hayan sido objeto de asignación en los últimos 12 meses y no se encuentran comprometidos en el cumplimiento de los fines para los cuales han sido constituidos, revierten al Tesoro Público dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la vigencia de este decreto de urgencia. Totalmente absurdo, señor presidente, señora presidenta, a través de su intermedio al señor ministro. Si se crea un fondo es precisamente por una necesidad existente de agricultura, de salud, de exportaciones, de pesquería. Y sin embargo vemos que después de 12 meses no solamente no se utiliza, sino que además solamente sirve para la fotografía. Creamos un fondo
generamos expectativas de que va a venir la ayuda para los cafetaleros, de que va a venir la ayuda para los agricultores, de que va a venir Sierra Azul. Y claro, tomamos la foto, la publicamos la cifra, los millones flotantes, pero ni un solo sol para la realidad. Y ahora tienen una ley para revertir estos recursos. Habría que ver, señor ministro, qué tipos de fondos son, para quién fueron asignados y saber quiénes se van a quedar sin estos fondos, porque definitivamente revierten al Tesoro Público. Esa es una gran preocupación, señor ministro, porque ¿cómo vamos a dinamizar la economía guardando la platita en la caja fiscal? Tanto me pide, señora presidenta, una interrupción al congresista Violeta. Por excepción, congresista, porque ya dio sus 2 interrupciones, tiene la palabra congresista Violeta. Gracias, presidente. Agradeciendo además a la congresista Espinosa. Solamente para, además de compartir mucho de la preocupación expresada por la congresista Espinosa, reforzar solo 2 ideas, ¿no? Porque recordar que los decretos de urgencia tienen una naturaleza temporal y que como tal, como ha dicho el mismo ministro, con este decreto de urgencia se está eliminando la grasa del presupuesto. Creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es para que en las siguientes discusiones de los presupuestos para el siguiente año fiscal, tomar en cuenta estos mismos criterios a efectos de que no se vuelvan a repetir y no se tomen en consideración en los años siguientes, en primer lugar. Entonces me parece que podríamos utilizar esta línea de trabajo que ha expuesto el ministro a través del decreto de urgencia para la lógica de los siguientes presupuestos. Eso de tal suerte de que ya no sea solo temporal, sino darle una vocación de mayor permanencia, como un punto. El segundo aspecto, en la misma línea de lo señalado además por la congresista Espinosa, es efectivamente, en la medida de que el decreto de urgencia tiene este carácter temporal y hay una serie de recursos que se estarían optimizando a partir de de las diversas medidas que se han planteado, el otro aspecto que hay que señalar y en esto trabajar con el Ejecutivo es que necesitamos también un complemento de medidas fiscales que permitan mejorar la recaudación. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es estamos eliminando una serie de partidas o gastos que se están haciendo y que no tenían, digamos, una gran necesidad sin afectar el funcionamiento del ejercicio público, pero lo que necesitamos luego es crear más músculo, bajo la misma lógica expuesta por el ministro. Es decir, necesitamos mejorar la recaudación fiscal para poder ampliar los servicios a los que se refieren los colegas en el sentido de todas estas inversiones que están pendientes, porque, digamos, solo con la reducción de algunos gastos de esta naturaleza tampoco vamos a poder cubrir muchas de las grandes necesidades que tiene nuestro país. En ese sentido, termino, presidenta, animando al ministro a que podamos trabajar con la comisión propuestas más profundas de reforma y mejora fiscal. Gracias. Gracias, congresista. Vamos a agradecerle que cuando son interrupciones sean breves y precisas. Por favor, tiene la palabra congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, nuevamente, mi preocupación es que estos recursos que se revierten puedan emplearse en los fondos que realmente se asignaron. Y nuevamente la preocupación por los colegios, que son más de 70 colegios a nivel nacional, creo que es el decreto de urgencia 004, que están paralizados y según señalan, van a hacer un decreto supremo en mayo o en junio, lo cual vuelvo a insistir, señor ministro, es urgente que nuestros niños no estudien en las condiciones en las que están, porque este decreto ya fue aprobado, ya supuestamente habían fondos, porque si sale el decreto tiene que haber una fuente de financiamiento para estos colegios, que estos colegios se puedan terminar y que los niños no tengan que esperar tantos meses, tanto tiempo para usar sus colegios. Y la otra preocupación es simplifiquemos también el sistema de aprobar los presupuestos. Ya cuando hay un expediente técnico desde el Ministerio de Educación, Vivienda, Transportes, de cualquier ministerio, ya se supone que está el expediente técnico visado, va al Ministerio de Economía para verificar las transferencias. Sin embargo, tienen que pasar por un proceso bastante engorroso. Van
necesita el visto bueno de presupuesto temático, necesita el visto bueno del CIRA, necesita el visto bueno del Viceministerio de Hacienda, necesita el visto bueno de asesoría jurídica y después nuevamente de la Dirección de Endeudamiento, regresa al Viceministerio especial, después necesita el refrendo del ministro y de la Secretaría General. A este paso, de verdad, o sea, vamos a terminar la reconstrucción y todos los temas de colegios, centros de salud, vivienda y saneamiento, señora Presidenta, por su intermedio, al señor Ministro. No se avanza absolutamente nada a pesar de que hay recursos, a pesar de que hay acuerdos firmados, por precisamente este tipo de entrampamiento, que creo que es hora de liberar estos recursos si realmente queremos dinamizar la economía nacional realmente, no con fotografías, con anuncios, con cifras, con miles de millones, sino con realidades. Creo que estas tres cosas tendríamos que hacerlas de manera urgente, señor ministro, para realmente hacer lo que queremos hacer, no frases bonitas que se engloban dentro de un decreto de urgencia. Vamos a ahorrar, pero claro, ahorras con la plata que debería ir a salud, a educación, a agricultura,